Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo espacio más, Tu Experiencia Mascoa. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece apasionante. Vamos a hablar de emociones. Es un ámbito que me encanta tanto como aprendiz, me considero en él, ¿no? Estoy en constante aprendizaje en este terreno. Vamos a aprender sobre las emociones, qué son, para qué sirven, qué funciones nos traen. Vamos a desarrollar el concepto de inteligencia emocional, que tanto escuchamos y muchas veces nos perdemos y no sabemos a qué se refiere en particular. También vamos a conocer claves para desarrollar esa inteligencia emocional, ¿no? Nuestro famoso decálogo, por el que siempre nos están parando últimamente mucho por la calle para que les contemos más decálogos de más ámbitos. Y también queremos compartirte un ejercicio, una dinámica para que comiences ya a practicar en el terreno de las emociones. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el tema? ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel? ¿Te apetece a ti? A mí me encanta, yo me gusta muchísimo este tema, ya lo sabes tú que me conoces bien. Muy bien, ¿y por qué no empiezas, por ejemplo, contándonos, Miguel Ángel, qué es eso de la inteligencia emocional en un ámbito profesional? Pues mira, Sergio, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones y sentimientos en nosotros mismos y en los demás, de manera que hagamos una buena gestión de ellos y podamos fortalecer los vínculos que tenemos con los demás en nuestro entorno y con nosotros mismos. Pero hay una cosa que me gustaría afianzar en este directo y es que la inteligencia emocional es algo que podemos desarrollar, que podemos trabajar y que debemos fortalecer. Jorge Bucay me dice una frase que es: no somos responsables de las emociones, pero sí que somos responsables de lo que hacemos con ellas. Así que con esto quiero animaros a que os pongáis las pilas en este asunto. Si de verdad queremos conseguir nuestros retos personales y profesionales, es necesario percibir cómo estamos, reconocerlos, darle espacio y hacer una buena gestión de lo que nos pasa. ¿Qué te parece, Sergio, si nos cuentas cuáles son los orígenes de este concepto de la inteligencia emocional? Bueno, un psicólogo norteamericano, Howard Gardner, a comienzos de los 80, lanzó eso que denominó la teoría de las inteligencias múltiples. Él se dio cuenta que el cociente intelectual, tal cual se estaba conociendo en la época, ¿no? Tradicionalmente llevado a las escuelas, universidades, no era capaz de predecir casos de éxito en las personas en sus facetas de desarrollo profesional y personal. Entonces, a partir de aquí, investigó, analizó y se dio cuenta que había muchas otras inteligencias, no solo la académica, tradicional o intelectual. Por ejemplo, él hablaba de la inteligencia lingüística, espacial, corporal, musical, intrapersonal, interpersonal, incluso hablaba de la inteligencia espiritual, ¿no? en fases posteriores. Y luego en la década siguiente, en concreto en 1995, un tal Daniel Goleman, a quien muchos de nosotros conocemos porque sí tuvo mucha mayor impacto, difusión, repercusión mediática internacional, lanzó su famoso bestseller Inteligencia Emocional, ¿no? En el cual de alguna forma difundió este concepto, ¿no? Y llegó a muchos más hogares y mentes. Él desarrolló la teoría de las 5 capacidades. Si nos quieres contar tú, Miguel Ángel. Pues efectivamente son 5, como bien dices tú, según Goleman. La primera es poder reconocer cuáles son los sentimientos, conocerlos y las emociones, poder darle su espacio, manejarlo, legitimarlos, crear motivación. Decimos que cuando uno se autoconoce, conoce las emociones, uno tiene la capacidad de crear motivación y fortalecer los vínculos y relaciones con los demás. Sergio, pero antes de nada, ¿qué te parece si nos cuentas cuáles son las características de las emociones? Muy bien, voy a resumirlas muy brevemente. En primer lugar, son reactivas. Suceden ante un estímulo, ¿no? Si entra mi jefe con cara de malos amigos y da un portazo en mi despacho al entrar, yo ya reacciono con nervios, con miedo, me va a despedir, me va a echar una bronca, que he hecho mal, ¿no? Y eso lo noto en mi cuerpo. Son biológicas. Esa sensación corporal de mi ritmo cardíaco, de mi pulso, de mi relajación o tensión en diferentes partes según la emoción a la que esté. Son fugaces. Esto es importante. Duran un instante, ¿vale? Otra cosa es el sentimiento al que yo me engancho
fruto de una emoción por la interpretación que yo le estoy dando. En cuarto lugar, las emociones son legítimas, con lo cual vamos a darle su espacio, no queramos esconderlas ni meterlas debajo de la alfombra. Quinto, son contagiosas. Esta mola mucho porque si somos capaces de generar emociones de las que denominamos positivas, las que nos dan un alto grado de felicidad, alegría y serenidad, podemos contagiarla en nuestro grupo de trabajo, ¿no? En nuestro entorno, en nuestro contexto. También muy brevemente, para que nadie se quede sin conocer las emociones básicas, voy a listarlas rápidamente y decir para qué sirven, ¿no? Porque lo más importante quizá de las emociones es que sirven para algo, tienen una función, ¿vale? Por ejemplo, la ira, ¿no? El enfado, que es lo mismo, la rabia, ¿no? Serían sinónimos. Es una necesidad no satisfecha, es cuando yo siento que hay algo que no es justo. El miedo, la segunda, por ejemplo, sería ese peligro, ¿no? Esa amenaza, mi supervivencia está en juego, ¿no? Normalmente o huyo o me paralizo. La siguiente podrá ser la tristeza, cuando hay una sensación de pérdida. Imaginamos que mi compañero de trabajo pues, se marcha a otra empresa y lo quería tanto que le voy a echar de menos, ¿no? Entonces estoy triste. Podemos hablar también de la alegría, como esa sensación de éxito, de satisfacción, de logro. La siguiente podría ser el asco, cuando hay una necesidad de evitar ser envenenado o no, de supervivencia en definitiva. Y la sexta sería la sorpresa, que es una emoción muy peculiar porque dura muy poco tiempo. Hay autores que dicen un quinto de segundo y sobre todo se traduce en otra emoción que va detrás, ¿no? La sorpresa me puede llevar a la rabia, al miedo, a la alegría, lo que sea. Bueno, pues este sería un poco el repaso de las características y funciones de las emociones. Hemos visto cuáles son las básicas. ¿Por qué no nos cuenta Miguel Ángel cuáles serían los beneficios de desarrollar una buena inteligencia emocional? Pues mira, Sergio, los beneficios son muchísimos, pero vamos a dar unos para que la gente pueda conocer inmediatamente algunos de los beneficios más comunes, ¿no? Estábamos hablando de la capacidad de reconocer las propias emociones. Cuando, por ejemplo, tú acabas de nombrarlas, en la medida en la que las conocemos, somos capaces de reconocerlas y aprender a gestionarlas de manera más eficaz, y también nos beneficia en que nos autoconocemos más y conocemos también a nuestros compañeros. También, Sergio, porque producen mayor éxito personal, por supuesto, pero aquí hablando en el entorno profesional, sin lugar a dudas. De hecho, Goleman, como tú bien decías antes, se dieron cuenta, os voy a poner dos ejemplos, pero se dieron cuenta que aquellos directores comerciales que tenían mayor elevado índice de inteligencia emocional eran capaces de hacer ventas más eficaces. Y esto tenía que ver con que podían empatizar con mayor certeza con los clientes, podían entender mejor qué era lo que necesitaban y se lo podían facilitar, ¿no? Así también como para un director o un líder de un equipo de trabajo, la medida que es capaz de motivarse a sí mismo y de motivar a los demás, también le es más fácil integrar un equipo dando mejores resultados, haciendo un equipo mucho más empático, más consolidado y cohesionado. Pero además, la gente que tiene una inteligencia emocional elevada sostiene mejor la frustración, así como la presión en el propio trabajo, cuidando de la ansiedad, de una ansiedad moderada o buena, como hablábamos en el anterior programa, y del propio estrés, de no llegar a cuadros de estrés complicados, ¿no? Así que beneficia también claramente a nivel personal, a nivel de bienestar, a nivel corporal. Sergio, ¿qué te parece si compartimos nuestro famoso decálogo para desarrollar la inteligencia emocional y así ayudamos a nuestros oyentes a que puedan ponerla en práctica desde ya? Acepto el reto, por supuesto, Miguel Ángel. Clave número 1, el autoconocimiento, ¿vale? Observar quién soy, realmente cómo he construido mi personalidad, mi forma de sentir, expresarme y relacionarme con el mundo, ¿no? En base a mi contexto, mis aprendizajes, mi histórico, ¿no? Y mis creencias, mis valores. Todo esto es interesante que lo conozca, lo analice para saber cuál es mi punto de partida, ¿no? Cuál es mi base, cuáles son mis cimientos. La clave número 2 es cuestiona cuáles son tus creencias. Normalmente todos tenemos creencias y a veces no sabemos si estas nos benefician o nos perjudican.
Cuestiona cuál es la historia que tú te estás contando a ti mismo, si esta te beneficia, si no, si realmente es más productiva. Es decir, aprende a desaprender. Busca la forma en la que puedas seguir creciendo y deshaciéndote de aquellas maneras o de aquellas creencias que no te aportan mucho. Clave número 3, reconozco en qué emoción estoy en este preciso momento, ¿no? Esto lo puedo hacer en cada instante del día. Por ejemplo, yo ahora, pues estoy tranquilo, estoy sereno, incluso estoy disfrutón, me lo estoy pasando bien y confiado con que conozco las claves y las voy a saber desarrollar. ¿Tú cómo estás ahora? ¿En qué emoción estás, Miguel Ángel? Yo estoy muy contento, Sergio. Estoy alegre. Esta es la emoción que tengo presente en este momento. Vamos a darle la cuarta clave para que sigan poniéndose en activo. Es legitimar la situación, aceptar tal cual lo que está pasando y permitirse estar vulnerables. Sabemos que la vulnerabilidad precisamente es muy difícil de expresar en el ámbito de trabajo porque lo tenemos identificado a debilidad. Si expreso que soy vulnerable, estoy expresando mi debilidad. Completamente distinto a la debilidad es la vulnerabilidad. En la vulnerabilidad sí que hay fortaleza, sí que hay reconocimiento de cómo estoy y tengo la fortaleza de poder acompañar a todo mi equipo a un buen puerto, un buen lugar. Clave número 5. Integra la emoción que te trae esa emoción. Ya hemos visto que las emociones sirven para algo, tienen funciones. Entonces, es interesante que lea qué información me está queriendo dar esa emoción y no que la puentee, que la salte, que mire para otro lado. No. Voy a ver realmente qué información me trae, qué aprendizaje obtengo y qué hago yo a partir de ahí con eso nuevo. Porque si no lo hago así, la emoción va a repetirse y volverá, si es dolor, sufrimiento, volverá y repetirá hasta que yo haga algo interesante con ella. La clave número 6 es escuchar empáticamente, soltar las ganas de tener razón y abrirse a lo que el otro me está diciendo, a entender cuál es su necesidad, a entender de cuáles son sus emociones y comprenderle de una manera más amplia, más en toda su profundidad. Así podré hacer un mejor acompañamiento y podré entender mejor qué es lo que está necesitando y así se lo puedo dar, claro. Muy bien, clave número 7, la comunicación asertiva, ¿no? Expresa cómo te sientes, defiende tus derechos sin imponerlos a los demás, ¿no? Con la intensidad en el momento adecuado y también abriéndote a los de los demás, ¿no? Para hacer esta labor más integrativa, ¿no? ¿Qué defiendo, qué siento yo y cómo puedo defender los intereses de todos? La clave número 8 es automotivarse, como antes estábamos hablando, ¿no? Automotivarse, poner foco a cuáles son las ilusiones, las metas y poner las emociones de uno como trampolín para conseguir aquello que uno quiere y desea. Clave número 9, alineamiento entre lo que pienso y lo que siento. Que haya coherencia, que haya equilibrio, cuál es realmente mi necesidad para que esté alineado lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Si estoy sintiendo un enfado, ¿qué hay detrás? A lo mejor es que estoy demandando una falta de respeto. Todo esto lo puedo trabajar. La clave número 10, Sergio, es practica, practica y desarrolla tu inteligencia emocional. Comprueba, lee, ábrete a sentir, a vivir y a darle espacio a las emociones. Y mira a ver qué es lo que viene detrás de ella y qué información te está dando. ¿Qué te parece, Sergio, si les vamos contando también a nuestros oyentes cuál es el enfoque que desde Mascoa vamos dando en nuestras informaciones respecto a la inteligencia emocional? A veces la trabajamos de una manera transversal y a veces también la trabajamos dedicando un taller en concreto a trabajar la inteligencia emocional. Para nosotros es importante hacerlo desde un lugar de apertura, de legitimarlas, de darle su espacio, de reconocerlas, de ver, como decía antes, qué información nos está trayendo y de vivirlas con autenticidad, con vulnerabilidad y viendo a ver cuáles son los beneficios que nos puede aportar en nuestro trabajo, ¿no? Y hemos constatado que uno de los grandes beneficios es que el equipo se integra, la empatía la desarrollamos de una manera más clara, con lo cual podemos entender mejor cuál es lo que el otro está necesitando en el trabajo y además la gente disfruta o disfrutamos mucho más de nuestro entorno laboral, dado que el clima es mucho más interesante.
Para nosotros lo importante es que los asistentes a nuestras formaciones, los participantes, experimenten, ¿no? Vivan las emociones, no solo la parte conceptual, aunque también la trabajamos, ¿no? Ponemos hincapié en los conceptos, revisamos lo que estamos viendo de características, circunstancias, mensajes, funciones de las emociones, ¿no? Todas estas cosas que es interesante también conocer para poder aplicarlas, ¿no? Desde un punto de vista también conceptual o cognitivo. Oye, Sergio, viendo estas imágenes me estoy dando cuenta que la formación online está muy bien y la disfrutamos mucho, pero la formación presencial la he hecho en falta, te lo reconozco, ¿eh? Es muy emotivo ver estas imágenes. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo vives tú esto? Pues igual ha sido para mí también nostálgico, ¿no? Revivir estos momentos de disfrute y de habitar esas emociones, tanto las que vivíamos nosotros como las que de alguna forma fluían, ¿no? En los asistentes. Queremos compartiros también una dinámica para que podáis empezar a trabajar ya y sentir las emociones, la gestión emocional, la inteligencia emocional, cómo desarrollarla. Y la dinámica es una propuesta que hemos denominado el diario emocional. Entonces, os planteamos que a partir de hoy, de esta tarde, ya podáis empezar a practicar, registréis en ese diario, en el cuaderno, en unas hojas, en vuestra agenda, en el móvil, donde queráis, una emoción que sintáis en ese momento, ¿vale? Vais a poder deteneros y decir, ostras, ahora me estoy sintiendo furioso, me da mucha rabia, estoy muy enfadado, ¿no? Entonces, que lo podáis apuntar, un poco analizar qué situación, qué contexto se ha dado, qué es lo que la ha generado, y ir yendo más allá, ¿no? ¿Para qué estáis sintiéndose así? ¿Qué información os trae la emoción? ¿Qué necesitáis aprender e integrar y qué vais a trascender, ¿no? Entonces, simplemente tener este ejercicio de identificar que estoy en una emoción, qué información me trae y qué voy a hacer con ella, esto ya es algo magnífico. Recuerdo además cuando yo hice este ejercicio hace unos poquitos años, yo era un bebé, ¿no? En el ámbito emocional, no era capaz de identificar ninguna, recuerdo que la primera semana que fui, después de haber hecho el ejercicio, mi folio estaba en blanco y mis compañeros y compañeras habían llenado sus cuartillas de emociones y sentimientos. Entonces, poco a poco, para los que estemos más imberbes, noveles en el ámbito emocional y para los que las sintáis con más asiduidad e intensidad, simplemente que podamos ir analizando eso, que sentimos emociones, que nos traen información y que con ellas podemos hacer cosas. Bueno, Sergio, vamos a ir recapitulando. En este breve espacio, nuestros oyentes habéis sabido qué es la inteligencia emocional como concepto, habéis conocido también por qué es importante desarrollarla y cuáles son las características de las emociones y las capacidades de uno como ser emocional. También hemos compartido con vosotros 10 claves para que podáis poner en práctica desde ya, acompañado de un ejercicio de este diario emocional que lo podéis empezar a trabajar. Os queremos animar desde Mascoa también a que utilicéis este espacio de tiempo, esta época de dificultad y de pandemia, para que pongáis foco en este asunto y os pongáis en marcha. Muy bien, y además os invitamos a que contactéis con nosotros en la página web que veis en emisión, www.mascoa.es. También en nuestro teléfono de contacto directo 626-253-519. Creo que lo he leído bien. Y en definitiva, hacer referencia a que habéis visto este programa, esta emisión en directo, para que también nos podamos hacer un descuento, un gesto y desarrollo de la formación para vuestros equipos y organizaciones. Poco más que añadir, ha sido un placer compartir esta información, estos aprendizajes, estas investigaciones que estamos realizando en torno a la inteligencia emocional y las emociones. Y bueno, os esperamos en nuestro siguiente programa, que seguramente seremos capaces de encontrar un nuevo tema que resulte de vuestro interés. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y participación. Muchas gracias, saludos para todos.